Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Reporte 10. En esta ocasión les saludamos en nombre del titular de este espacio, Francisco Rodríguez, quien en esta ocasión se encuentra ausente por motivos, doctor, de familiares. En esta ocasión habremos de desarrollar un tema particularmente relevante con el doctor Alejandro Valentino Orozco. Y para eso, mi estimado Manuel Solares. Sí, Beto, gracias por la invitación. Bienvenido al programa de Francisco. Es un honor estar con ustedes. Doctor, bienvenido a este programa. Y fíjese usted que desarrollaremos un tema particularmente singular. Esto es un tema que no es de dominio público en términos estrictos, porque está normalmente destinado, doctor, a una élite, digamos, de investigadores en este país. Y es lo correspondiente al apoyo a la movilidad, ¿no?, para la discapacidad, partiendo de la investigación y el desarrollo de sistemas para este efecto. Doctor, ¿por qué no nos ilustras inicialmente y nos das un contexto de qué significa este apoyo a la movilidad? Sí. En México existen, los números nos los da CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, un total de personas que requieren apoyo para la movilidad, es decir, que la discapacidad está particularmente enfocada en la marcha o en el movimiento del cuerpo. Sí, son alrededor de 7.2 millones de discapacitados de todos los tipos de discapacidad que afectan su movilidad. Muy particular en la marcha, son como 3.7 en promedio millones de mexicanos que tienen problema para la marcha, es decir, que han sufrido alguna amputación, tienen de pierna, tobillo. Sí, a todos los niveles del miembro pélvico, o de las piernas, como quieran mencionarlo, o que tienen, no sé, tienen alguna afección en la columna vertebral y que les ha impedido moverse incluso desde el cuello hasta las piernas. Entonces, muy en particular, nosotros nos dedicamos al diseño, construcción, investigación, desarrollo de dispositivos que apoyen al movimiento cuando hay ese tipo de discapacidad. Los hemos clasificado en 4, que serían las prótesis, las órtesis, los robots rehabilitadores y los exoesqueletos. Muy en particular, cuando me dicen, bueno, ¿qué es un exoesqueleto? La imaginación luego vuela, y no es erróneo el caso, en el Iron Man, ¿no? En el personaje de Marvel llamado Iron Man es un exoesqueleto, ¿sí? No es una prótesis, es un exoesqueleto. Entonces, no sé si podemos empezar a revisar lo que es cada uno de estos y lo desarrollamos a partir de ahí. Desde luego. ¿Te parece, Manuel? Y le comentamos a quien nos hace el favor de darnos su atención que a lo largo del programa estaremos retransmitiendo unos videos que nos has proporcionado, claro, para ilustrar mejor de qué es de lo que estamos hablando y que de manera visual el público pueda entender con mayor precisión el desarrollo de estos sistemas de movilidad. Entonces, adelante, doctor. Sí, primero las prótesis. Existen 2 tipos de prótesis. Los 2 tipos de prótesis, que serían las endoprótesis, son internas, y las exoprótesis se refieren a la sustitución de alguna parte del miembro o la sustitución total del miembro. En el caso de las endoprótesis, nosotros en realidad sí hemos diseñado endoprótesis de rodilla, de cadera, pero tenemos una problemática. La falta de recursos nos ha llevado a dejar de hacerlo, porque para, por ejemplo, desarrollar una prótesis de cadera que será insertada en la persona a través de una
cirugía por vía quirúrgica. Requiere un pulimiento, una rectificación de micras, y nosotros no tenemos con qué trabajar ese tipo de dispositivos. Y entonces nos hemos dedicado a la otra tipo de prótesis que se llaman los exoprótesis. Hay más niveles, pero podemos englobarlo en 3. Sustitución o prótesis de tobillo, se llama transtibial, en la prótesis transfemoral, que sería arriba de la rodilla, y la prótesis que se utiliza para la desarticulación de la cadera, o que fue retirada a la cadera a través de una hemipelvectomía, o más bien parte de la cadera por una cirugía que se llama hemipelvectomía. Y entonces nosotros nos dedicamos a hacer esos 3 tipos de prótesis, ¿sí? Luego, las órtesis. Las órtesis, que es el segundo caso de los sistemas de movilidad, son sistemas de apoyo, ¿sí? Van fuera de la persona, pero no tienen una cobertura total, incluso de un miembro, ¿sí? No están en toda la pierna, están en alguna zona de la pierna, por ejemplo, rodilla, en tobillo o en la propia cadera, que es muy raro encontrar una órtesis para cadera. El otro sistema de movilidad es el robot rehabilitador. ¿Qué es un robot rehabilitador? Es tener las 3 partes de las órtesis para el miembro pélvico, o incluso para el miembro superior o torácico, brindándole la movilidad a través de energía que viene desde afuera, ¿sí? Puede ser neumática, puede ser eléctrica, y a través de esto la gente rehabilita sus miembros. Eso es muy comúnmente empleado en México para los niños con parálisis cerebral infantil. Ese es el caso más peculiar. Y el último caso, que sí es vanguardia, que está en el estado del arte, es llevar ese robot rehabilitador que tiene energía auxiliar externa a un exoesqueleto que esté montado sobre la persona y que además porte la energía o cargue la energía que hace que se mueva el exoesqueleto, y que esté programado a través de la señal, puede ser neuronal o puede ser mioeléctrica, es decir, tomada desde los músculos para hacer los movimientos de la marcha o de la movilidad de los músculos de las personas, ¿sí? Y ya existen, ya hay varios, nosotros tenemos uno que ha dado buenos resultados, y pues es tecnología de punta, ¿no? O sea, entran ahí varias áreas de la ingeniería, como la cibernética, la robótica, la mecatrónica, y nosotros en general lo tratamos de desarrollar con una filosofía a la que llamamos biónica o biomimética. De hecho, es nuestra área de desarrollo, la biomimética, ¿sí? que incluye y aglomera varias especialidades. Pero, digo, nos platicábamos hace rato en relación a tu formación, Sí, claro. dentro del Politécnico, que sí, es una institución realmente con un origen nacionalista y democrático. Sí. Y a mí me da mucho gusto saber que incluso pues, tú fuiste una de las gentes que promovieron la instalación de la carrera y de las investigaciones sobre robótica, en donde tengo entendido que el Poli ha tenido señalados premios internacionales, ¿no? Sí. ¿Es así? Hay que situar muy bien lo que uno obtiene como premios, y para eso pues hay que explicar qué es la robótica. Sí. ¿Sí? La generación de robots, tanto para el uso industrial, que no tiene una forma humana, como de un robot humanoide, un androide, ¿sí? Requiere, bueno, a final de cuentas es un sistema artificial autónomo, ¿sí? Que hace una tarea específica por sí misma. Ese es un robot. Entonces, los premios que hemos obtenido en el Politécnico, muy en particular en la escuela donde yo me ubico, sí son robots, no cabe la menor duda, pero el nivel de desarrollo de esos robots es bajo. Sí, o sea, vamos, un robot seguidor, o sea, hacer una tarea muy específica, muy sencilla, ¿sí? O los robots que se pelean, ¿no? Por ejemplo, también son funciones muy elementales, muy sencillas de programar, ¿sí? Y entonces, sí, a ese nivel hemos ganado premios. Llevar esto, por ejemplo, a un robot humanoide, o que tenga otra forma específica de un animal, o un robot industrial para hacer tareas varias y que además tenga lo que le llamamos control flexible, creo que estamos distantes, ¿no? a lograr ese tipo de desarrollos.
pero bueno, pues hay que seguir trabajando, ¿sí? Nosotros en particular sí usamos la robótica, pero solo como una herramienta para nuestros fines. El desarrollo biónico de esto, de lo que les estoy comentando, lleva incluido robótica en algunos de los casos. Aunque hemos preferido bajar el nivel en cuanto al conocimiento per se del desarrollo, porque eso implicaría más costo para las personas, ¿sí? A lo que me refiero es lo siguiente: si yo tengo una prótesis automatizada y que además tenga control vía el celular, incluso vía satélite, y que tenga varias partes robóticas y tenga energía auxiliar, es muy alto el precio comparado con una prótesis biomimética que de hecho cumple con el objetivo de los videos que van a ustedes a observar, pues cumple con el objetivo que está marcado, que muy en particular en el caso de las prótesis externas o exoprótesis es la marcha, y la marcha en escaleras, que es el reto más significativo, ¿no? Yo puedo hacer la misma prótesis robótica, pero el costo sería 20 veces superior, ¿no? Creo que este tema sería muy importante resaltarlo por el costo que significa este tipo de desarrollos y que en este momento es inalcanzable para la mayoría de la población. Pero si le parece, doctor, regresamos después de este corte con este tema. Manuel, si me lo autorizas. Claro que sí. Claro. Regresamos en unos minutos. Gracias por su atención. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias por continuar con nosotros. Doctor Valentino, continuamos con una parte que nos parece que es relevante. El desarrollo que el equipo que tú encabezas ha realizado de estos sistemas ha permitido de que esto tenga la posibilidad, población de escasos recursos, a este tipo de instrumentos que de otra manera el mercado serían prohibitivos para ellos. ¿Esto es así? Sí. Les proporcioné un video que se me hace muy representativo, el de la señora María Elena. Ella se presenta con nosotros, iba incluso en una silla de ruedas, no tenía movimiento desde el cuello hasta las piernas, ¿no? Entonces, obviamente nosotros desde el punto de vista de la ingeniería no podemos proceder a ayudarle. Y de hecho cualquier persona que llega con nosotros lo primero que hace es pasar por una revisión médica, porque para saber si es... Sí, para diagnosticarlo y también para saber si si lo que le vamos a hacer es óptimo para ella, ¿no? Y entonces se direccionó a María Elena con el doctor Leobardo Guerrero Beltrán, que trabaja en el Juárez, y él nos hizo el favor de insertarlo dentro del sistema de salud de Juárez, que es el sistema de salud así. Hospital General. Y ahí se le practicó una cirugía.
donde se liberó el bloqueo que tenía en la médula espinal que le impedía el movimiento de las piernas y de los brazos. Posteriormente, cuando la volvimos a encontrar, que recurrió a nosotros, es porque después de la cirugía, pasada la rehabilitación, que incluso también nosotros le proporcionamos los datos para que se pudiera rehabilitar, ahora ella tenía un problema que no tenía fuerza ni movimiento en la pierna derecha. Nos reunimos junto al doctor Leobardo Guerrero y otros colaboradores, neurólogos, o el doctor Solís, que es la persona que nos ayuda bastante, colaborador de nosotros, íntimo amigo mío, de forma tal que decidimos qué hacer, ¿no? Y lo que decidimos es construir una órtesis para que ella recuperara la marcha de la pierna derecha a nivel de la rodilla. Y entonces el video que ustedes están viendo son los primeros pasos que tiene Marielena después de 11 años de haber vivido postrada en su cama o en una silla de ruedas, ¿sí? Ya con su movimiento en su pierna derecha, e incluso subiendo y bajando escaleras. ¿Esto qué costo hubiera tenido, decías, en otros? Hubiera sido inalcanzable. Vamos, de entrada, por ejemplo, una cirugía en un hospital, que usted me diga, privado, pues ya está, de este tipo ya estuviéramos rondando el $1,000,000 fácilmente. ¿Y el aparato? Y el aparato le costó aproximadamente a ella $20,000 y una pero prótesis con nosotros, pero eso hubiera costado 10 veces más, ¿no? Entonces, sí hay grandes ventajas en recurrir a tecnología propia. Ahora, ¿cómo hacer que esto no nada más le llegue a una persona, ¿no? Sino que le llegue al mayor grupo de personas que tenemos ahorita? Y principal, estábamos platicando hace unos minutos que la problemática se basa en los pacientes, en la pandemia que hay sobre la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y comentábamos las cifras. En México aproximadamente al año hay 120,000 amputados y el 90% de esos ¿Producto de esta enfermedad? El 90%. Estamos hablando de 100,000, 105,000 amputados por diabetes mellitus a diferentes niveles del miembro pélvico, por lo que se le ha llamado el pie diabético, cuando en general lo que decimos nosotros es que una persona con diabetes no nada más tiene el pie diabético, todo es diabético, ¿no? Claro. Entonces, pero la problemática que se da con las personas con diabetes mellitus tipo 2 es de que tienen problemas de irrigación, y entonces eso hace que suceda una laceración en el pie, generalmente en la planta o en el dedo 1 o gordo, como quieran decir, el pulgar del pie, y cuando sucede esto se hace una revisión por conducción de los tejidos, y eso nos indica cuáles de los tejidos ya se necrotizaron, o sea, ya están muertos, y es cuando el cirujano decide dónde realizar la amputación, que puede ser en todos los niveles, incluso por pie diabético han desarticulado cadera o hacer hemipelvectomía, ¿no? Y pasado 2 meses, cuando ya hay cicatrización, es cuando nosotros empezamos a actuar, ¿no? Obviamente... ¿Y ustedes detectaron la incidencia de la eclosión, digamos, de la diabetes en México al mismo tiempo de esta invasión refresquera que hubo a principios de los 90, ¿no? Sí, nosotros empezamos a desarrollar sistemas protésicos en el 98. Fue cuando comenzamos a trabajar este tema, pero obviamente es porque hay un requerimiento. El requerimiento se manifestó de la siguiente manera. En los 80s, 85, 84, yo recuerdo mucho el asunto de las Olimpiadas, hubo un ataque masivo de publicidad para que entraran las refresqueras con mayor fuerza en el país. A raíz de eso, el mexicano de por sí ya tenía un alto consumo de grasas y de carbohidratos por su ingesta, ¿no? O sea, nosotros vivimos del maíz, somos un pueblo del maíz, ¿no? Y consumíamos bastante grasa animal. Todos nuestros alimentos estaban basados en eso. Pero si además le aportas altas cantidades de azúcar, que todo eso va en forma de glucosa en la sangre, pues empieza la enfermedad. Y el primer pico, cuando empezaron a haber problemas de diabetes, porque los páncreas ya habían de alguna manera empezado a fallar, fue en el 89-90. Las primeras amputaciones, que eran por cantidad bastantes, sí, ya estaban rayando los miles,
fueron en el 94 aproximadamente. Y entonces, para el 98, pues obviamente ya era más que detectado que lo que estaba haciendo falta eran sistemas protésicos para este caso en particular, ¿no? Y fue cuando empezamos nosotros a trabajar. Hoy en día, puedo decir lo siguiente, las principales empresas que fabrican prótesis son las alemanas. Bueno, las mejores, desde mi punto de vista, evaluándolo, y se me hacen muy buenas. Pero han tenido su desarrollo. Uno pensaría, bueno, es que los Estados Unidos o los países aliados de las guerras de Estados Unidos, me refiero a la tormenta del desierto, Afganistán, todas estas guerras, teníamos la idea de que se había adelantado en protésica por los soldados que regresaban y que habían perdido miembros por las bombas. En general, le puedo decirles que no. Fueron los pacientes mexicanos los primeros que pusieron levantaron la mano para requerir una prótesis de estas empresas, ¿no? Y porque eran bastantes. Y empezaron a empezó el desarrollo muy avanzado de la protésica en el mundo, en Alemania y en Estados Unidos. Hoy hay prótesis, como siempre, los países orientales pues siempre sacan un modelo alterno, ¿no? Más económico, etc. Y pues nosotros también empezamos a evolucionar a la par. ¿Cuál es la diferencia? Que no es exactamente lo mismo la anatomía de los europeos o de los asiáticos a los mexicanos. Incluso aunque estemos de vecinos, nuestra anatomía con el fenotipo mexicano, o sea, el común mexicano no es la misma que el del común estadounidense. Y entonces nosotros tenemos desarrollos basados en curvas obtenidas directamente de los mexicanos, ¿sí? Con nuestro peso, con nuestras estaturas, con nuestras actividades, porque también son diferentes, ¿no? Y eso garantiza, en caso de que comencemos a hacer este tipo de desarrollos en masa para los mexicanos, pues mayor éxito, ¿no? en los trabajos. Muy bien, doctor, si me lo permite, seguiremos en unos minutos. Pasamos a un espacio de tiempo, por favor. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Muy bien, doctor Valentino, compañero Pérez Blas, retomando las tesis que se han dicho aquí sobre los sistemas de movilidad para la discapacidad.
Creo que sí sería muy importante que nuestro público conociera un aspecto al que tú te referías hace un momento, pues de morfología interna, ¿no? Digamos, de alguna manera, de cuerpo humano contra cuerpo humano. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo humano de los mexicanos y el cuerpo de los europeos o asiáticos? O sea, ¿qué es lo que nos hace más vulnerables en determinado caso a estos problemas de afecciones a la movilidad? Sí, bueno, una pequeña aclaración. Lo que nos hace más vulnerables, sí, está bien la palabra, sí, a la diabetes y a la amputación es precisamente nuestros malos hábitos, para empezar, ¿vale? Luego, sí somos diferentes en cuanto a la obtención de un diseño, un desarrollo para un europeo que para un latino o un asiático. ¿Cómo empieza este asunto? El primer dispositivo que se desarrolla o que empieza con estudios es la rodilla, ¿sí? Entonces, hubo una persona que se llamó O'Connor, bueno, igual el maestro O'Connor todavía vive, y estoy dando fin. O'Connor nos plantea en los años 80 lo siguiente es, voy a medir la longitud de los ligamentos cruzados de la rodilla, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Y a partir de esos estudios de O'Connor se construyen todas las prótesis en el mundo. Históricamente ha salido del mismo diseño. Solo que O'Connor no contempló algo y nadie más lo ha hecho y nosotros sí. ¿Cuál es el asunto? Él, para poder hacer ese tipo de estudios, toma cadáveres, ¿sí? Retira uno de los cóndilos, que generalmente es el interno, obviamente desarticula una pierna, la cuelga, ¿sí? Y empieza a mover el pie para observar la forma en que se mueven los ligamentos, ¿no? Y los mide. E incluso en su tesis, como perfectamente usada la palabra, es una tesis, él menciona que los ligamentos siempre van a medir lo mismo, cosa que no pasa. Sí, en el caso de él sí pasaba porque eran cadáveres. El rigor mortis famoso, ¿sí? Claro, hacía que ya no se movieran. Pero cuando están en una persona que está viva, obviamente que tiene un módulo de Young, una elasticidad característica. Esa elasticidad precisamente es lo que hace la diferencia en cuanto al desarrollo obtenido entre los europeos y los mexicanos, ¿sí? El de un europeo son los ligamentos más flexibles, más grandes, más robustos, es decir, tiene un módulo de Young más alto, ¿sí? Que el de los latinos. Y entonces la respuesta en cuanto a una prótesis sí es diferente. Entonces nosotros, primero, hemos obtenido las curvas de mexicanos, de latinos para abarcar toda América, y lo hemos hecho in vivo, a través de ultrasonido de alta potencia. No es el mismo ultrasonido que yo empleo para ver un bebé, ¿sí? Porque obviamente los tejidos para ver un bebé pues, penetra más fácilmente el ultrasonido para poder observar. En el caso de los ligamentos y de los huesos, pues, se complica el uso del ultrasonido. Ahí comentaré la potencia y pues es lo que hicimos, ¿no? Una empresa nos facilitó un ultrasonido y lo utilizamos a partir de un transductor que desarrollamos nosotros, que pudiéramos penetrar para observar bien los ligamentos y sacamos las curvas en vivo de esas personas, ¿sí? Es decir, sabemos ahora cuánto verdaderamente se están elongando y cómo se van cruzando en el camino, ¿sí? Y esto nos da una curva muy diferente a la de O'Connor, ¿sí? Y entonces nuestra prótesis abarca todas las etapas de la marcha, ¿sí? No nada más cuando se está balanceando el pie, sino cuando el pie aterriza, todo el peso de la persona es depositada, que eso también es una gran diferencia entre latinos y europeos, ¿no? Ellos son más pesados a final de cuentas y más altos. Entonces hay mayor peso, mayor carga, ¿sí? Y a las prótesis de O'Connor les falta una curva, que es precisamente cuando uno aterriza el talón, porque los ligamentos bajan, se comprimen, y esa curva no está contemplada en las prótesis que están basadas en O'Connor, ¿no? Y las de nosotros sí. Esa es la gran diferencia entre sus desarrollos y los nuestros, ¿no? Incluso, pues bueno, ahí sí es material para una patente, ¿no? Porque son estudios diferentes. Pues qué bueno que Hitler no llegó a saber esto, ¿no? Le hubieran dado mucho pasto a la fiera, ¿no? Claro. Imagínate que hubiera hecho una defensa de los ligamentos de los blancos frente a los negros o a los judíos. Pues hubiera sido terrible, ¿no?
seguramente. Pero bueno, a ustedes les ha servido para efectos de la investigación y para diseñar aparatos de movilidad que concuerdan con los organismos de la población mexicana, que hay millones de discapacitados en México, o sea, por el aspecto de movilidad. Así es. Creo que andan por ahí de los 7 millones, ¿verdad? Los discapacitados por movilidad en México. En México, Y atenderlos, digo, que yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista teórico, el Estado sí tiene la obligación de atenderlos, porque se trata de un derecho fundamental frente a la autoridad, o sea, la discapacidad. Es un derecho reclamable frente a la autoridad en cualquier Estado de Derecho. Así es. Digo, en cualquiera del mundo, no tan solo de aquí. Pero pues aquí nos vale zorrilla, ¿no? Y realmente las instituciones estatales pues guardan silencio y no aportan nada, ni en relación a la curación de la diabetes, que es un tema fundamental del mexicano, pues ni en los aspectos de movilidad. Digo, si no atienden la diabetes, pues menos se van a meter a atender la movilidad, porque estás hablando de cientos de miles de millones de pesos que costaría, pues hasta hacer los aparatos o repartirlos a los que lo necesitaran. Digo, es un grave defecto, es una grave omisión del Estado mexicano. Y yo creo que en esta materia se requiere que el Estado se ponga las pilas y empiece ya a meterse en el tema, porque al rato no van a saber ni para dónde hacerse. Así es. Hay demasiado reclamo de la población diabética, que es muchísima. Así es. En este país. Yo creo que más que en otros países, ¿no te parece? Sí. Digo, no sé que en Estados Unidos, porque allá también tiene una alimentación desordenada. Sí. Pero en relación con países europeos, yo creo que sí tenemos una ventaja abismal en contra de la cuestión diabética, ¿no? Sí. Es que también es precisamente el fenotipo europeo y la genética de los europeos, incluyendo los americanos, que de hecho son ingleses. Bueno, hay de todos lados, ¿sí? Pero en Estados Unidos sí tiene también el problema de la diabetes, pero son latinos los que tienen ese tipo de enfermedades por la genética que nosotros tenemos. Así como los asiáticos padecen, por ejemplo, el cáncer de colon, el mexicano padece con mayor facilidad de la diabetes mellitus tipo 2. Los americanos, ¿sí? Los americanos, el típico americano, seguramente tendrá otro tipo de enfermedades, me parece ser que es el cáncer o las enfermedades del corazón. Y todo lo que tiene que ver con obesidad, tiene un problema terrible de obesidad. Sí, pues lo que usted está marcando es algo importante, meterse a poner orden en cómo comemos los mexicanos. Desde el punto de vista del Estado sería poner en orden a todas las empresas transnacionales que están en nuestro país, cosa que no va a suceder. O sea, eso no va a suceder porque se complicaría la economía. Entonces, de alguna manera, sí tiene que darle respuesta a la pandemia que tenemos. Cuando se convierte en un derecho exigible, Claro. que es el caso, ¿no? Y de hecho está así, por ley, un mexicano debe de usar el mejor dispositivo, el mejor tratamiento para su padecimiento, si así está en la ley de salud. Pues es que es exigible, o sea, el derecho a la salud en México está considerado un derecho humano fundamental, y como es un derecho humano fundamental, es exigible frente al Estado, o sea, simplemente. O sea, está al nivel de cualquier garantía individual. Puesto que estamos viviendo momentos en el país donde cualquiera tenemos que opinar, ¿sí? La cartera que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador solamente ha tenido dos puntos en particular, ¿no? Una es los energéticos y otra es seguridad. En un momento dado tiene que voltear, ¿sí?, la mirada a otros dos que le restan, que es salud y educación. Y cuando tope salud tendrá que ver forzosamente, porque incluso José Narro, hace 2 años, un año antes de salir de la gestión, él anunció que ya era una pandemia, ¿sí?, la enfermedad. Y tiene sus consecuencias. Y de alguna manera ellos tienen que dar respuesta. Entonces, lo que estamos haciendo es levantar la mano, ¿sí?, para que el gobierno nos vea y de alguna manera pues nos dé las facilidades para que podamos llevar este desarrollo que es mexicano, que además tiene carácter social, pues porque somos del Politécnico, al final de cuentas. Claro.
a toda la sociedad, porque yo le comentaba a los compañeros decanos, aparte soy decano de la escuela, les decía, bueno, entonces díganme ustedes quién es la patria, ¿no? La patria somos todos, y todas esas personas que tienen una discapacidad, pues obviamente son los más señalados por patria, ¿no? Y entonces hay que atender sus necesidades. Esta es una propuesta que de alguna manera le ahorraría al gobierno millones de pesos, porque no hay gobierno en el mundo que pueda darle respuesta a lo que usted ya planteó hace un momento, ¿no? Son de miles de millones de pesos para este problema en particular, no lo va a haber, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, con desarrollo propio mexicano, muy al estilo cardenista, yo es cuando digo, bueno, Andrés Manuel López Obrador quiere ser Cárdenas, quiere ser Juárez, ¿no? Por eso, pero la Entonces, primera pues, ahora tiene parte, la oportunidad. la primera parte de la solución de un problema es empezar. Así es, Y si no empiezas, no llegarás a ningún lado. así es. Hay que empezar. Doctor, para culminar el programa, te haríamos una pregunta. ¿Qué requiere este equipo interdisciplinario para poder desarrollar estos sistemas de una manera casi personal, como lo están haciendo en este momento para un paciente en específico, a una producción que pudiese atender, como dice Manuel, una cantidad de personas que están demandando este apoyo? ¿Qué es lo que demandan ustedes del Estado? Bueno, primero, para que esto surja, para que esto pueda crearse, en estos tiempos modernos, porque no estamos en la época de Cárdenas, tampoco ni en la de Juárez, requerimos completar una triada que es fundamental en esta actualidad. Y la triada incluye a los empresarios, a la universidad, o sea, los universitarios o los centros de desarrollo y de investigación, y obviamente a las entidades de gobierno, es decir, el Estado. Del Estado en particular, ¿qué se requiere? Sí requerimos apoyos, pero es que es fundamental, ¿sí? Pero además queremos o deberíamos solicitarle que mueva las conciencias de todas aquellas personas que de alguna manera, por conveniencia propia, no van a mover este asunto, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es instalar primero un centro de desarrollo, pero también de investigación, donde podamos seguir atendiendo personas para seguir trabajando. Es decir, no podemos dejar hasta aquí lo que tenemos, sino que hay que seguir evolucionando, ¿sí? Entonces, y después, quizás no es dentro, por ejemplo, del Politécnico, porque nosotros no nos dedicamos a producir, no somos una empresa, pero sí, o crear empresas spin-off, o que haya empresas externas que estén involucradas en el proyecto, que se encarguen ellas de desarrollar y de producir los dispositivos, y luego que el sector salud se encargue de llevarlo a las personas, ¿sí? Porque como ya usted mencionó, es un derecho humano, ¿no? Exigible. Y entonces eso es precisamente lo que nosotros queremos crear, formar esa triada para llegar a este objetivo y aparte seguir investigando al respecto, ¿no? La biomimética, fíjese que es algo bien curioso porque todas las personas hablan, por ejemplo, de mecatrónica o el término de robótica, ya es del común lenguaje y lo platicamos en cualquier mesa. Pero por ejemplo, cuando uno les habla de biomimética o de biónica, pues como que uno se detiene. Es más desconocido. Si nosotros trabajamos desde el punto de vista de la biónica, por eso primero investigamos la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, muy en particular de los mexicanos, y a partir de ahí lo emulamos o lo simulamos, ¿sí? En otros países como Alemania, la biónica tiene apoyos increíbles, porque han desarrollado el corazón artificial, porque han desarrollado el tren el tren bala que está ahorita funcionando en Europa, lo desarrollaron ahí en Bionic, por ejemplo. Y la gran diferencia con nosotros es de que somos como una comunidad aislada de científicos y de desarrolladores, ¿no? Entonces también necesitamos que le den el empuje necesario a este tipo de investigaciones. En el país somos ahorita, creo que en promedio 7 universidades que tocan el tema de la biónica. La universidad, la UNAM, no lo toca. Apenas acaban de poner una escuela de protésica, ¿sí? Me parece que en Aguascalientes. Y entonces el tema está, falta apoyo y está verde, ¿no? Pero nosotros ya llevamos desde el 96 trabajando en esto, ¿no? En asuntos de la biónica, con más desarrollos, no solamente como lo que vemos ahorita.
O sea, tenemos una gran gama de desarrollos. Entonces, también requerimos que nos apoye para que sea del uso común recurrir a este tipo de ciencia, ¿no? Muy bien. Manuel, para culminar el programa, ¿algún comentario? Bueno, pues nada más hay que seguir y hay que seguir insistiendo en esto, ¿no? O sea, mover al Estado para que intervenga antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Muy bien. Pues doctor, te agradecemos Muchas en nombre gracias. de Francisco Rodríguez tu presencia y la ilustración que nos has dado sobre un tema tan específico. Muchas gracias. Está a su consideración el tema que nos ha desglosado el doctor. Y le suplicamos que continúe con nosotros en los siguientes episodios que habremos de dar sobre este tema, porque creo que es un tema que habría que explorar con mayor profundidad, Claro. doctor. Si tú estás dispuesto, Yo puedo, estás por supuesto que sí. invitado a continuar desarrollando este tema en futuras emisiones de Reporte 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Manuel. Beto, Muchas por la gracias sobre invitación. todo a usted por su presencia. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.